Capítulo 44. El obispo. El padre Helric se deslizó hasta el borde de la ventana como quien espía al destino sin querer ser visto. Afuera, el patio hervía en una quietud tensa. Llegan con gran aparato, susurró. El obispo viste ricas galas y monta un caballo manso. No es joven, pero tampoco viejo. Rhiannon escuchaba con el corazón atento. Todo gesto solemne suele ocultar una intención, pensó. El mensajero caminaba tras él, pergamino bajo el brazo, nervioso, mirando a ambos lados como si presintiera el filo del acero. Venían monjes de la abadía, reconocibles, y al final los criados. Helric hizo la señal de la cruz cuando el obispo alzó la mano para bendecir. Ningún laird se inclinó. Aquí la fe no doblega el orgullo, supo Rhiannon. El mensajero avanzó hasta detenerse frente a Brogan. Desde la ventana, ella lo imaginó inmóvil, sólido como la piedra ancestral de su clan. No permitiré que vuelvan a tomarla, se dijo Brogan antes incluso de escuchar las palabras. Traigo un mensaje del rey Juan para Lady Rhiannon. Me lo darás a mí, respondió Brogan. Yo decidiré. El discurso fue largo, ensayado, lleno de reparaciones tardías. La inocencia proclamada, el honor restituido, el nombre elevado a princesa de St. Valcroix, tesoro de Inglaterra. Rhiannon cerró los ojos un instante. Ahora que no les sirvo como sacrificio, me llaman joya, pensó, sin rencor, pero sin olvido. No necesitamos que tu rey nos diga lo que ya sabíamos, replicó Brogan, y su voz fue un límite claro. El mensajero habló entonces de la prueba de sinceridad, la explanada de Fionn, concedida para siempre, jurada ante Dios. El pergamino pasó de mano en mano. Brogan lo entregó a Faelan sin mirarlo. Las tierras importan, pensó, pero no compran la dignidad. ¿Por qué tantos sacerdotes? Para protegerme, admitió el mensajero. Si el mensaje me hubiera disgustado, no te habrían salvado, dijo Brogan. No lo había disgustado. Los dejó quedarse. Pero había más, el rey exigía perdón pronunciado por labios reales. Brogan ordenó que llamaran a Rhiannon. El patio se llenó en silencio, hombres, mujeres, niños, todos expectantes. Cuando ella apareció, la luz pareció detenerse. El heraldo hizo sonar la trompeta. El mensajero y los clérigos se arrodillaron. Rhiannon se detuvo. No soy un trono, pensó, buscando a Brogan con la mirada. Él no la guió con palabras, la llamó con la quietud de su presencia. Ella fue hacia él. Podéis levantaros, dijo con voz firme. Y haced una reverencia al laird. No os arrodilléis ante mí salvo que él lo ordene. El murmullo de aprobación fue profundo, antiguo. Brogan la observó con una calma orgullosa. Ha aprendido a sostenerse sin pedir permiso, reconoció. El mensajero repitió su discurso ante el clan. Hubo vítores. Luego preguntó por el perdón. Rhiannon estuvo a punto de concederlo, pero algo la detuvo. El perdón no se exige, se ofrece cuando está listo. Lo consideraré, dijo. Tendréis respuesta antes de partir. Faelan tomó su mano con afecto. Siempre tuvieron tu respeto. Ahora también su amor. Brogan apartó la mano con gesto seco. ¿Ese amor lo darás a otra? La risa de Faelan alivió el aire. Taran pidió celebración. Brogan accedió, pero afuera, mesas al cielo abierto, cerveza compartida, los ingleses vigilados de cerca. Hospitalidad no es olvido, pensó. Rhiannon caminó entre la gente con cautela, observando al mensajero. Las palabras vuelan, las intenciones caminan despacio. Oyó a Brogan elogiar al padre Helric, y el sacerdote pareció crecer con cada frase. Quizás deberíais construirle una capilla, sugirió ella. Quizás, respondió Brogan pensativo. Todo lo que se erige deja huella, pensó. El obispo habló de una estatua de St. Valcroix, de milagros antiguos. Rhiannon escuchó sin responder. Los verdaderos milagros, supo entonces, no siempre llevan nombre. Capítulo 45. El santo que no existió.
Saint Valcroix, dijo el padre Helric con suavidad, fue un hombre bueno y santo. Seguro que los guardias reales podrán recitaros sus milagros. Rhiannon asintió, aunque una sombra de vergüenza le cruzó el ánimo. He olvidado demasiado, pensó. Cuando el obispo se alejó en busca de bebida, se inclinó hacia el sacerdote. Me avergüenza no recordar más sobre él. Pediré que me instruyan. Helric sonrió apenas y desvió la mirada hacia Maribel, que avanzaba con una bandeja rebosante. Luego. Ahora es tiempo de comer. El patio se había vuelto un tejido vivo de manos que ofrecían y risas que compartían. Las mujeres Maceoen cruzaban con grandes tablas cargadas de pan, pasteles de carne y aves de caza. Todo se ofrecía sin cálculo. Rhiannon miró alrededor buscando a Brogan, no lo vio. Cuando desaparece así es porque pesa algo, intuyó. Intentó avanzar, pero la detuvieron felicitaciones, palmadas, un afecto franco que la rodeó como un abrigo. Una mujer robusta le tocó la cabeza con orgullo. Sonrió, agradecida, hasta que logró escapar hacia el flanco del castillo. Se sentó en una piedra. Necesitaba silencio. La buena noticia trae consigo un borde afilado, se dijo. Algo no encajaba. Rhiannon, ¿qué haces aquí? Brogan había llegado sin ruido. Ella levantó la vista. Reflexionó. Él la atrajo a su pecho, la besó con la urgencia contenida de quien protege. No permitiré que vuelva a temer, se prometió. Creo que hay engaño, susurró ella. No sé dónde, pero lo hay. Leeré el pergamino con cuidado, respondió. Y pediré a Faelan y a Ciaran que lo hagan. ¿Confías bien en desconfiar? Cuando Brogan se alejó, Rhiannon regresó a la fiesta. Maribel la sentó sin réplica y le sirvió una porción generosa del pastel que había preparado. Las conversaciones giraban en torno a la explanada de Fionn. La tierra multiplicaría cosechas, aseguraría inviernos. La alegría era contagiosa. Rhiannon sonrió, pero no apartó los ojos del mensajero. La generosidad del rey no existe, recordó. Entonces, ¿qué compra con esto? La respuesta la alcanzó de golpe. Mi perdón. Golpeó la mesa al ponerse de pie y avanzó hacia el mensajero. El júbilo se apagó. Pierre se plantó a su lado. De pie, ordenó ella. El silencio cayó. Responderéis, dijo. ¿Regresáis directamente con el rey? No. Iré primero a la abadía. ¿Habrá varones esperando noticias? Sí, princesa. Todos esperan oír vuestro perdón. La multitud se cerró. Rhiannon alzó la voz firme. Si acepto la disculpa del rey, acepto su dominio. Dejo de ser libre. ¿Es así? El mensajero miró sus zapatos. La explanada de Fionn sería vuestra dote. Para el esposo que el rey elija. El aire se volvió piedra. ¿Y si no aceptó? Podría volver al rey. Rhiannon sintió la ira elevarse clara, antigua. No me volverán a encerrar con palabras. Me casé hoy, proclamó. Un murmullo creció. ¿Con el Laird Maceoen? Preguntó el mensajero. Sí. La tierra le pertenece. Mientes, gritó Ragna. Has mentido ante el obispo. Rhiannon avanzó. Ragna retrocedió al ver su mirada. Me casé hoy, repitió. Y la explanada de Fionn es de nuestro Laird. El clamor fue unánime. Cuando cesó, Rhiannon añadió: ¿Queréis prueba? Esperad aquí. La necesitaremos, dijo el mensajero. Para decírselo al rey. Pierce abrió la puerta. ¿La prueba está adentro? Sí. Rhiannon subió las escaleras con sus guardias. Alisó su bliout, se recogió un mechón. Walter la miró. ¿Estáis lista para casaros hoy? Asintió. Siempre lo he estado, supo. En el salón, Brogan acababa de terminar de leer el pergamino. Así que este era el precio, pensó tenso. Rhiannon entró y el mundo se ajustó a su presencia. Brogan, dijo con la calma de quien ha decidido, ¿puedes concederme un momento de tu tiempo?
Rhiannon se casó ese mismo día. La ceremonia fue breve y recogida, celebrada ante el hogar del gran salón sin pompa ni esplendor. Ninguna música, ninguna proclamación digna de princesa Solaerts. Solo fuego, piedra antigua y palabras dichas con cuidado. Rhiannon exigió que los tapices cubrieran todas las ventanas. Este instante es mío, pensó. No será observado, ni juzgado, ni profanado. Ciarán, único pariente presente, la entregó. Faelan y los guardias fueron testigos. Cuando el padre Helric pidió que colocara su mano sobre la de Brogan, descubrió que temblaba. No es miedo, se dijo, aunque el aire parecía faltarle. Es el peso de lo irrevocable. Brogan notó el temblor. No permitiré que camine sola, juró en silencio. El sacerdote rezó. El mundo se estrechó hasta caber en unas manos unidas. Rhiannon apenas comprendió el gaélico de los votos de Brogan, solo vio sus ojos azules intensos fijos en los suyos, solemnes, absolutos. Cuando llegó su turno, habló en la lengua de su madre, atropellada por la emoción. Helric la detuvo con suavidad. No importaba. Ahora y para siempre, pensó ella. Hasta que la muerte nos separe. Cuando Brogan la besó, el temblor cedió. El calor de él la ancló. Os declaro marido y mujer. Las felicitaciones fueron murmullos respetuosos. Brogan permitió que Faelan besara la mano de Rhiannon, nada más. Ciarán logró abrazarla apenas un instante. Rhiannon, inquieta, quiso apresurar al sacerdote para que informara al mensajero, pero Brogan la rodeó con el brazo. Yo me ocuparé. Ella inclinó la cabeza. Como tú digas, pensó, sabiendo, como todos, que haría lo necesario. Rieron de su terquedad y ella los dejó reír. No entienden, pensó. Esto no es desafío, es protección. Faelan brindó. Rhiannon frunció el ceño. Si prometí un matrimonio perfecto, me disculpo, dijo con honestidad. No lo será. Ya he engañado al rey, confundido a un mensajero y arrastrado a todo un clan conmigo. Brogan rió, orgulloso. ¿Ya eres una Maceoen? Luego, más serio, le ofreció regalos. En este día no te negaré nada. Una capilla para el padre Helric, pidió ella. Fuerte, hermosa. Que esté lista en un año. Se hará. Y otro regalo, añadió. El mismo que mi padre dio a mi madre. Brogan la observó, intrigado. Ella sonrió apenas. A su debido tiempo. Cuando Brogan enfrentó al mensajero, su voz fue acero. Mi esposa no miente. El hombre palideció. El padre Helric y el obispo dieron fe del matrimonio. El asunto quedó sellado. La explanada de Fionn pertenecía ahora al Laird Maceoen. Rhiannon sintió alivio y luego otra inquietud más íntima. Mi noche de bodas. El clan celebró hasta el ocaso. Luego, como la marea que retrocede, cada cual volvió a su hogar. Ciarán se despidió en los establos, advirtiendo de enemigos que aún crecerían en la sombra. Brogan escuchó sin inmutarse. Las guerras no terminan, solo cambian de nombre. Entre risas y advertencias hablaron de deudas, alianzas futuras, hijos aún no nacidos. Brogan aceptó al fin con resignación. Si eso es lo que Rhiannon desea, me contendré. Faelan y Ciarán rieron. Brogan no. Pensó en ella. La esperaré, se prometió. Porque es mía, y porque elegirla también significa honrar su libertad. Capítulo 46. Bruma. La espera se le volvió bruma. Rhiannon sintió que la noche se estiraba como un río lento desde que se había bañado. La tina había sido retirada, el fuego avivado con nuevos leños, la cama despojada y vuelta a vestir. Todo estaba dispuesto salvo él. Respira, se dijo, y el vapor del agua aún parecía flotar en la habitación como un recuerdo tibio. El camisón blanco, leve como niebla, se le ceñía con hilos de oro y plata en el escote. Había querido el azul, pero no. Alisó un pliegue y se sentó frente al hogar, cepillándose el cabello mientras las llamas lo bebían con luz.
La estancia era cálida, recogida. Debería estar exhausta. No lo estaba. El pulso le golpeaba en las sienes. ¿Dónde estás, Brogan? Cada sonido del castillo le alzaba el ánimo y el temor. Pensó en el día claro, en el sabor del pastel de carne, en cualquier cosa que no fuera la espera. No ha cambiado de opinión, se dijo. No es un hombre que huya. Aún así, el miedo se le coló como viento frío bajo la puerta. Decidió pensar el acto como una marea, llega, golpea, se retira. Temor y luego calma. Cuando el brazo le dolió, dejó el cepillo. Sus rizos caían aún húmedos. Observó las manchas de agua en el suelo desvanecerse lentamente, como si el tiempo mismo se evaporara. No te olvides de mí, pensó, y se reprendió por la flaqueza. Recordó la sal que le había dado. Recordó su sorpresa. Tengo más para ti, quiso decirle. Tengo un porvenir. Se le humedecieron los ojos. La ira por una vez la salvó, pensó en Ragna, y la sonrisa volvió como una chispa. Entonces oyó pasos. El aire cambió. Se levantó, se sentó, volvió a levantarse. Eligió el hogar. Eligió respirar. Cuando la puerta se abrió, Brogan entró y se detuvo, como si hubiera llegado a la orilla de un mar súbito. La vio. La luz del fuego volvía translúcida la gasa, no por desnudez, sino por promesa. Él sintió el golpe silencioso del deseo y una certeza antigua. No la dejaré. Rhiannon sostuvo su mirada. Lo conozco, pensó, y el miedo retrocedió como la marea obediente. Brogan llevaba el tartán sobre el pecho desnudo, el cabello aún mojado, gotas en la piel como perlas de lago. Rhiannon dio un paso. ¿Sabes lo apuesto que eres? No pienso en eso, respondió él ronco. Cuando me conozcas. Ella lo interrumpió con la cercanía. El aire entre ambos se volvió denso, floral. Tócalo, se dijo. Confía. Te conozco, Brogan. Dibujó con los dedos la cicatriz de su hombro, leyó su historia en la piel. Guerrero. Guardián. Él permaneció quieto dejándose nombrar. Cuando ella volvió a quedar a un aliento de distancia, lo supo. Aquí pertenezco. Brogan retiró el camisón con una lentitud reverente. Rhiannon no se escondió. Soy libre, pensó, y se dejó atraer. El beso fue profundo, no urgente, como el primer encuentro del río con el mar. La llevó a la cama. El fuego respiró con ellos. El tiempo se volvió ritmo, manos, alientos, la piel aprendiendo su propio idioma. Brogan quiso conocerla sin prisa, Rhiannon quiso quedarse. No duele, descubrió. Acompaña. La noche los envolvió y cuando la pasión pidió más, el mundo se redujo a un latido compartido, a un oleaje que los sostuvo y los llevó juntos. Después permanecieron quietos. El silencio era bueno. El corazón de Rhiannon golpeaba fuerte, pero no se rompía. Esto, pensó, es lo más temeroso y hermoso que he elegido. Brogan apoyó la frente en la suya. La honraré. El fuego siguió ardiendo. La bruma al fin se disipó. Rhiannon no sabía que el placer pudiera dejar una calma tan honda. Permaneció en sus brazos, con la mano reposando sobre el pecho de Brogan, siguiendo el ritmo sereno de su corazón mientras observaba las ascuas que agonizaban en el hogar. Así se siente quedarse, pensó, como si el mundo hubiera aprendido a hablar en voz baja. Creyó que él dormía y tiró de las mantas, pero Brogan la apretó con más fuerza. Rhiannon se acurrucó, suspiró, cerró los ojos. No me sueltes. ¿Brogan? Él bostezó, sonriendo en la penumbra. ¿Sí? ¿Por qué golpeaste a Faelan? ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo. No podía seguir caminando. Cargarlo lo habría deshonrado. Ella dejó pasar un latido. Entonces fue bondad. ¿Podrías llamarlo así? La mente de Rhiannon derivó como hoja en el río. Tras un silencio, ¿amabas a Ragna cuando estabas comprometido? No. Nada más. Y en esa certeza simple ella sintió alivio. Siempre dices la verdad.
Otro instante y susurró, hay más sal en camino. Cuando lleguen los baúles tendrás de sobra para el clan. Es un gran regalo, dijo él. Aquí vale más que el oro. Ella cambió de cauce, como hacía su pensamiento. ¿Los hombres que intentaron matar a Faelan eran de Macrath? Sí. Nuevos reclutas. No lamento que mis guardias los detuvieran. Brogan sonrió en la oscuridad. Fiera y justa, pensó. Duerme. Necesitas descanso. ¿Qué ocurrió con los que lo golpearon? No. Una última cosa. La estatua de Saint Valcroix de mi madre vendrá aquí. Es tradición. ¿Te molesta? Solo si pretendes ponerla en nuestra cama. Ahora duerme. ¿No mereces un beso de buenas noches? Bromeó ella. Él la giró con suavidad y le besó el cuello. Siempre me tientas, pensó, y el beso se volvió promesa más que pregunta. El fuego respiró con ellos. No hubo prisa, solo un reencuentro más hondo, como el mar que vuelve a reclamar la orilla conocida. Cuando el silencio regresó, Rhiannon cerró los ojos saciada. Brogan la observó un momento con una devoción quieta. La cuidaré. Ahora dormirás, ordenó atrayéndola contra su pecho. Rhiannon obedeció. Y en ese gesto sencillo, supo que había llegado a casa. Capítulo 47. Revelaciones. Desde las revelaciones en Nevarsford, la vida de Osric se había vuelto un ejercicio constante de humillación. Cada gesto de sumisión ante el rey Juan le sabía a ceniza, pero sabía que cualquier paso en falso podía hundirlo. La cólera de un rey no olvida, se repetía mientras tragaba su orgullo y fingía obediencia. Juan seguía furioso por haber creído a Isendra. Que fuera su sobrina solo agravaba la culpa de Osric a ojos del rey. Teobald había pagado caro, despojado de nombre y tierras, arrojado a un calabozo. Isendra lo acompañaría allí. Una lección ejemplar. Osric observó ese castigo con una mezcla de alivio y temor. Hoy son ellos, mañana podría ser yo. Así que se volvió indispensable. Sombra confidente, espejo dócil del ego real. Escuchó historias indecorosas, rió cuando debía, asintió siempre. La humillación dio fruto, Juan empezó a suavizarse. Y entonces llegaron las noticias que lo cambiaron todo. Rhiannon había sido encontrada. Viva. Acogida por el clan Maceoen en las montañas. El rey se mostró exultante. Osric, en cambio, sintió un hilo de hielo recorrerle la espalda. Siempre se me escapa. Aún así, aconsejó con aparente lealtad que el heraldo viajara con escolta, que se protegiera el mensaje. Ofreció vino, oro, hombres. Pagó el doble de impuestos. Compró tiempo. Luego partió él mismo hacia la abadía de Duna Elion, rodeado de soldados escogidos. No confiaba en nadie, menos aún en las Highlands. Hombres desaparecían allí sin dejar rastro. Como secretos mal enterrados. Cuando el mensajero regresó, Osric lo recibió con sonrisas y vino. Lo escuchó hablar de montañas ásperas, de hospitalidad ruda, de un Laerth cuya mirada hacía temblar. Y entonces llegó la palabra que le desgarró el pecho. Lady Maceoen. Casada. Osric mantuvo el gesto afable mientras algo se rompía dentro de él. Demasiado tarde. Otra vez. Llenó copas, alentó recuerdos, esperó. Y entre el balbuceo del vino, emergió lo que aún podía salvarlo. El Laerth obtendrá la tierra, murmuró el mensajero. Pero no el tesoro. Osric soltó al hombre y se apartó, respirando despacio. El ardor de la derrota cedió a una chispa oscura, persistente. Entonces no está perdido todo. En algún lugar de las Highlands, Rhiannon, ahora Maceoen, creía haber cerrado una puerta para siempre. Osric, en cambio, entendía que algunas herencias no se reclaman con títulos ni bodas, sino con paciencia. Y él sabía esperar. Capítulo 48. Celos. Brogan vigilaba a Rhiannon sin disimulo.
No por desconfianza, eso se lo decía a sí mismo con firmeza, sino porque lo que había reclamado como suyo merecía resguardo. Cada mirada ajena sobre ella le tensaba el pulso, no por celos insistía en su fuero íntimo, sino por deber. Protejo lo que amo, aunque esa palabra aún no se permitiera pronunciarla. Phaelan lo observó durante días antes de enfrentarlo, una noche tranquila junto al fuego. Le habló sin rodeos, como solo un hermano podía hacerlo. Brogan negó los celos con la misma sequedad con la que negaba el miedo o el cansancio. Rhiannon era su esposa, parte de su clan, y eso bastaba. Sin embargo, cuando Phaelan insinuó que ella lo amaba, Brogan apartó la mirada. El amor es un lujo, pensó, no una estrategia de guerra. La conversación se quebró con la aparición de Rhiannon en la escalera. Traía consigo un baúl que despertó preguntas. No era sal, explicó con serenidad firme, sino recuerdos. Telas inglesas, objetos de Saint Valcroix, fragmentos de una vida que no pensaba borrar. No renuncio a lo que fui para pertenecer, se dijo, consciente de que su herencia era tan sagrada como la de él. Habló de estatuas, de tradiciones antiguas, de la madre que ahora honraba desde otra tierra. Brogan la escuchó en silencio, sorprendido por la fuerza tranquila con que defendía sus costumbres. No pide permiso, advirtió con una mezcla de admiración y respeto. Reclama su lugar. La ligereza se desvaneció cuando sus guardias pidieron hablarle. Rhiannon comprendió antes de oír las palabras. Era la despedida. Uno a uno, los hombres que habían sido su escudo y su familia inclinaron la cabeza. Ella los sostuvo con palabras suaves y manos firmes, mientras algo se desgarraba en su pecho. Aquí termina un camino, pensó, aunque no sé aún cuál comienza. Cuando el último se fue, subió sola a su habitación. Brogan no la siguió de inmediato. Sabía reconocer el dolor que no admite testigos. Pero cuando finalmente entró, la encontró encogida, vencida por un llanto silencioso. No habló. No prometió nada. La rodeó con sus brazos y la dejó llorar contra él. Y en ese gesto, torpe y absoluto, ambos entendieron que el legado no siempre se hereda en piedra o sangre, sino en la forma en que se sostiene el dolor del otro. Capítulo 49. Desear el bien. El padre Helric la ayudó a aceptar la pérdida envolviéndola en una verdad incómoda. Amar también implicaba soltar. Le habló de caminos propios de Saint Valcroix como raíz y destino de sus guardias. Rhiannon asintió porque comprendía la razón, aunque el vacío no obedeciera a la lógica. Puedo desear su bien y aún así sentirme sola, pensó, y siguió adelante. No le faltaban tareas para distraer la melancolía. El clan la recibió con una mezcla de respeto y curiosidad. Había demostrado coraje al proteger a Phaelan, dignidad al casarse con su Laird y temple al enfrentar a Lady Ragna. No me toleran, me reconocen, comprendió, y ese reconocimiento pesaba como un legado. Aprendió el pulso doméstico del castillo entre juncos, menús y silencios elocuentes. Maribel y Helga nunca la corregían, la guiaban con gestos mínimos. Rhiannon aprendió a leerlos. Gobernar era escuchar incluso lo que no se decía. Aquella noche, el cordero fue una victoria discreta. Otros le enseñaron las viejas enemistades. Preguntó por qué debía conocerlas si ni siquiera ubicaba a los clanes en el mapa. La respuesta la dejó pensativa. Nombrar al enemigo es una forma de pertenecer. Guardó la lección como quien guarda una piedra en el bolsillo, sin saber aún para qué servía. Con el tiempo comprendió algo más inquietante. La ira compartida unía más rápido que cualquier promesa. Señalar a un adversario daba nombre, lugar y voz. Pero también encadenaba. Lo sintió en los banquetes, en las risas tensas, en la forma en que los relatos se inflamaban cuando alguien recordaba una ofensa antigua. Aquella unión era eficaz, sí, pero estéril. Ardía rápido. Consumía. Esa noche, ya en la intimidad de la recámara, se lo dijo a Brogan. No como acusación, sino como duda. Habló mientras se desataba el cabello, dejando caer los rizos castaños sobre los hombros,
consciente de que él la observaba con esa atención suya que era mitad vigilancia, mitad devoción. Si nombro a mi enemigo, existo aquí, pensó ella. ¿Pero a qué precio? Brogan no respondió de inmediato. Encendió la lámpara, apoyó el candelabro en la mesa y la miró con los ojos oscuros, profundos, donde el deber y el afecto rara vez estaban separados. Ella ve lo que muchos no quieren ver, se dijo. Y eso es peligroso y necesario. La ira hace familia deprisa, admitió al fin. Un enemigo común mantiene a los hombres juntos cuando no saben qué más los une. ¿Y luego? Preguntó Rhiannon suave. ¿Qué queda cuando el enemigo desaparece? Brogan sostuvo su mirada. No hubo defensa en su gesto, solo una fatiga antigua. Entonces se inventa otro. Ella asintió, como si hubiera confirmado algo que ya intuía. Se sentó en el borde de la cama, envolviéndose en la manta. El amor no funciona así, dijo. No da identidad inmediata. No sirve para gritarlo en una mesa. Pero conserva. Une despacio. Como el oro escondido en la piedra. Él sonrió apenas. Siempre vuelve al mismo punto, pensó, con una mezcla de orgullo y rendición. A lo que se cuida, no a lo que se exhibe. La contención no inspira cantos, respondió. Ni obediencia rápida. Pero funda hogares, replicó ella. Y linajes que no se devoran a sí mismos. Hubo un silencio. No incómodo, sino denso. Brogan se acercó, le tomó el rostro entre las manos con una ternura que no pedía permiso. Aquí está mi lugar, pensó él sin palabras. No en la guerra que heredé, sino en lo que puedo preservar. La violencia siempre nace del miedo a perder lugar, dijo entonces en voz baja. Tierra, nombre, memoria. ¿Por eso grita? Rhiannon cerró los ojos un instante, apoyando la frente en la suya. La creación no, susurró. La creación se transmite. El frío decidió por ambos. Rhiannon se deslizó bajo las mantas con una determinación orgullosa que no engañó a nadie. Brogan la siguió atrayéndola con un gesto firme y definitivo. No hubo victoria ni rendición, solo acuerdo. El mundo se estrechó hasta caber entre sus cuerpos. No discutieron más. En la quietud que siguió, ambos comprendieron que amar no era negar la violencia del mundo, sino negarse a fundar algo desde ella. Y en ese aprendizaje lento, casi imperceptible, estaban construyendo algo que no necesitaría enemigos para sostenerse. Capítulo 50. Saber pedir ayuda. Rhiannon caminaba hacia el lago junto a Tira, cuya dulzura era tan frágil como la vida que crecía en su vientre. La joven hablaba en murmullos como si temiera perturbar el aire. Rhiannon agradecía esa compañía serena. Hay silencios que curan, pensó mientras el sol le templaba el rostro. El lago apareció entre los árboles, claro, inmóvil, engañoso. Tira habló de su agua helada, de los hombres que nadaban lejos, donde las mujeres no miraban. Cada lugar tiene sus límites, comprendió Rhiannon, sentándose bajo un árbol, entregándose a la paz breve de la tarde. La quietud se quebró con risas y carreras. Kerr y Arlen surgieron del bosque como dos ráfagas. Rhiannon apenas tuvo tiempo de llamarles cuando uno de ellos cayó al agua. El grito de Tira quedó atrás. Rhiannon ya corría. El frío la atravesó como una cuchilla. No importa, se dijo, no hoy. Sacó al niño, lo sostuvo hasta devolverlo a la orilla y al aliento. Temblaba cuando regresaron a tierra. El clan se enteró antes de que pudiera secarse el cabello. Nunca pasa nada en silencio aquí, pensó, resignada. Fue a ver a la tía de los niños. La encontró cansada, digna, vencida por el amor y los años acumulados demasiado pronto. Rhiannon tomó sus manos. Cuidar también es saber pedir ayuda. Prometió hablar con Brogan, aun cuando una punzada de culpa la atravesó. Siempre añadía un peso más a los hombros del Laird. Esa noche lo esperó. Brogan entró con el ceño tenso, Faelan con una sonrisa inevitable. Rhiannon no estaba para bromas. Habló del niño, del peligro, de la necesidad.
Brogan la escuchó sin interrumpirla. Confía en mí, decían sus ojos antes que sus palabras. Asintió. Haría algo. 2 días después, Rhiannon regresó al gran salón con una cesta de hierbas y vio a los gemelos subir las escaleras entre carcajadas. Maribel le explicó con una sonrisa cansada que ahora vivirían allí, en las habitaciones del Laird. La tía estaba en paz, los niños felices. Rhiannon escuchó las risas desde arriba y supo que la decisión había sido correcta. El hogar no siempre es donde naces, pensó. A veces es donde alguien te ve y no te suelta. Capítulo 51. La carta. Fue un día luminoso, de esos que parecen concedidos por los dioses antiguos. Brogan llevó a Rhiannon a cabalgar sin aviso, alejándose de sus deberes por primera vez. Desde lo alto, el valle se abría como un legado intacto. Rhiannon lo observó de reojo. Nunca hace nada sin motivo, pensó, entre cautela y gratitud. No busco nada, dijo él como si hubiera oído su pensamiento. Quería sacar a Sable. Eso basta. Ella sonrió, sorprendida. También puede ser atento, admitió, mientras avanzaban al paso lento de los caballos. El tiempo, sin embargo, se les escapaba como arena entre los dedos. Hablaron de los niños, de tareas pequeñas y juegos merecidos. Brogan acercó su montura, la tomó de la mano con naturalidad solemne. Eso lo decidirá la dueña de mi hogar. El beso fue breve, firme, definitivo. Rhiannon sintió el peso dulce de esa palabra, hogar. Aquí pertenezco, se dijo, aunque la herida del pasado aún palpitaba. Regresaban cuando un soldado los detuvo con un mensaje. El nombre del padre de Rhiannon cortó el aire. Brogan sujetó sus riendas antes de que ella pudiera lanzarse. Vendrás conmigo, dijo ella sin suavizar la voz. Conozco a los hombres de mi padre. Y sigo estando en tus tierras. Él cedió. No por debilidad, pensó Brogan, sino porque es su igual. En el límite del camino, Rhiannon vio al mensajero y el pasado acudió en tropel. Ese horas. La carta llevaba el sello familiar. Sus manos temblaron al leer. Su padre vendría. Vendría a verla, a verlos. No estoy sola, comprendió, alzando la vista hacia Brogan. Le ofrecieron hospitalidad al mensajero. Luego ella leyó en voz alta la carta, la furia contenida de un padre, la promesa de justicia, la amenaza de guerra si era necesario. Brogan escuchó en silencio grave. El legado no se hereda sin sangre, pensó. Hija mía. Llegaré a tu nuevo hogar este fin de semana. Necesito verte con mis propios ojos y asegurarme de que estás a salvo, de que nadie vuelve a decidir por ti ni a quebrantar tu voluntad. Me han hablado de tu matrimonio y de la dicha que dicen haberte encontrado. No confiaré en rumores. Lo sabré cuando te mire y cuando conozca al hombre que ahora camina a tu lado. Cuando supe lo que te hicieron en la abadía, la ira me cegó. Te busqué sin descanso, temiendo lo peor. Fue el Laird Macael quien me hizo saber que estabas protegida, y ese alivio no logró apagar mi cólera. He convocado a mis vasallos. Otros señores han respondido. El rey ha intentado enmendar los agravios causados por Osrich y Teobald, pero la justicia no se satisface con palabras. No descansaré hasta que quienes te dañaron respondan por ello. Que lo sepan todos, una hija mía no es olvidada ni abandonada. Hasta pronto. Tu padre. Cuando terminó, el viento parecía más frío. 2 mundos acababan de tocarse. Y ninguno saldría ileso. Rhiannon alzó la vista hacia Brogan con los ojos humedecidos de dicha. Su alegría era clara, luminosa, y a él le bastó verla para comprenderlo. Algo en su pecho, que rara vez cedía, se aflojó sin pedir permiso. ¿Viene mi padre?, dijo. Es una buena noticia. Brogan la ayudó a montar a Sable con un gesto firme y cuidadoso. Si verla así es el precio, pensó, lo pagaré sin quejarme. Si te hace sonreír de ese modo, entonces lo es. Ella tomó las riendas,
Pero antes de avanzar volvió a desenrollar el pergamino, como quien teme que la felicidad se le escape si no la confirma una vez más. Leyó en silencio y luego alzó la voz. Dice que te verá pronto, y que me lleves a visitar a mi queridísima prima en tierras Macael. No lo miró. Espoleó a Sable y siguió adelante, con esa libertad suave que aún defendía como un tesoro íntimo. Brogan la observó alejarse entre divertido y resignado. Así es ella, pensó, y así la he elegido. La siguió al trote y su risa, grave, rendida, rodó por el valle como un juramento antiguo que aprendía a ceder sin romperse. Capítulo 52. Los días pasaban. El lunes, Rhiannon descendió hasta la base de la montaña acompañada por Taran. Buscaba con la mirada las llanuras de la explanada de Fionn, como si la voluntad pudiera adelantar el paso del tiempo. Mi padre siempre llega antes de lo que promete, se decía, aferrada a esa esperanza que la sostenía desde niña. ¿No dijo que vendría el fin de semana?, preguntó Taran con cautela. Sí, pero a veces cabalga más rápido de lo que cree, respondió ella, y en su voz había una fe obstinada que él no quiso quebrar. El martes Brogan partió a la reunión de los Lairds. Mientras se alejaba, Rhiannon lo vio erguido sobre su montura, hecho de deber y frontera. Volverá a tiempo, se repitió él en silencio, como si la promesa bastara para contener al mundo. Antes de irse, insistió en la escolta. No era desconfianza, era miedo antiguo, heredado. Los días pasaron. Rhiannon siguió bajando a las planicies, siempre acompañada. La espera la volvía inquieta. Si me muevo, el tiempo se mueve conmigo, pensaba. El viernes, Isenbar cabalgaba delante de ella cuando, en la curva estrecha junto al precipicio, el sonido de los cascos se quebró. 15, tal vez 20 segundos. Nada más. Isenbar miró atrás. Sable estaba allí. Rhiannon no. El aire pareció vaciarse de golpe. Gritó su nombre, corrió, rasgó los matorrales con la espada, llamándola como se llama a la vida cuando se escapa. No hubo respuesta. No está aquí, comprendió, y el pánico le quebró la voz. La alarma se propagó como fuego. Faelan y Taran llegaron pronto, los ojos ya afilados por el rastro. Piensa como ellos, se ordenó Faelan, dejando que la tierra hablara. Las huellas eran claras en el suelo blando, muchos hombres, caballos, una emboscada paciente. Taran encontró un jirón verde entre las espinas. El color del vestido de Rhiannon. Nadie dijo su nombre entonces. No hacía falta. ¿Fueron muchos?, murmuró Faelan. La esperaron aquí. Taran cerró los ojos un instante. Brogan debe saberlo, pensó, con un peso antiguo en el pecho. ¿Ve con él? Díselo tú. Faelan asintió. Era un encargo más cruel que la muerte. Mientras montaba, el valle quedó atrás, silencioso, como si las piedras mismas guardaran luto. En algún lugar, Brogan aún no sabía que el mundo acababa de cambiar. Capítulo 53. La noche de la cabaña. Rhiannon despertó con el dolor atravesándole la cabeza como una hoja fría. Tardó un instante en comprender que no estaba en su cama, ni en su casa, ni en ningún lugar conocido. El techo bajo casi podía tocarlo con la mano, la paja bajo su cuerpo le arañaba la piel, el aire rancio y olvidado le llenaba los pulmones. Estoy viva, pensó primero. Después, con un estremecimiento más hondo, me han tomado. La memoria regresó a golpes, Sable, el sendero, el crujido imposible, y luego la oscuridad. Se llevó los dedos a la mejilla, sangre. En los brazos, arañazos. No había sido un sueño. Oyó voces abajo. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, obligándose a ser sombra. Hombres. Toscos, nerviosos. Hablaban de ella como de una carga, de un error, de un botín que debía despertar pronto. No saben quién soy, se dijo, aferrándose a ese hilo de dignidad como a un talismán. Cuando uno subió al desván y la tocó, Rhiannon sintió el asco arderle por dentro, pero no se movió. Resiste.
Vive. Piensa. Entonces llegó él. No necesitó verlo para saberlo. La voz de Osrich llenó la estancia como una corrupción antigua. La incredulidad se transformó en furia lúcida. No me quebrarás, decidió, incluso cuando la ataron a la silla, incluso cuando le arrojó agua al rostro y la obligó a abrir los ojos. Osrich oscilaba entre la falsa ternura y la violencia súbita, como un hombre que ya no distinguía una cosa de la otra. Quería el oro. El tesoro de Saint Valcroix. La herencia invisible. Rhiannon entendió entonces que no la deseaba a ella, sino lo que creía que guardaba en la sangre. El legado no es tuyo, pensó, mientras recibía los golpes sin bajar la mirada. Cuando habló de su padre, algo se quebró. El miedo se volvió fuego. Por él viviré. Por Brogan resistiré. Mintió con cuidado, con inteligencia, construyendo una salida donde solo había abismo. Wellthridge. Un viaje. Una carta. Cada palabra era una promesa silenciosa de traición futura. Osrich creyó ganar. Eso lo perdió. Al escribir el mensaje para Brogan, la mano de Rhiannon tembló apenas. Léeme entre líneas, le suplicó en silencio. Encuéntrame. Firmó, bajó la pluma y añadió la última frase que él exigía, sabiendo que era una máscara. Por favor, ven pronto a buscarme, escribió, y prometo que siempre haré lo que tú digas. Por dentro, sin embargo, su voz era otra, firme y antigua como la piedra, nunca. Capítulo 54. La piedra y la sangre. Cuando Faelan llegó a Saint Clair, Brogan ya había partido por otra ruta. Dio media vuelta sin dudar y lo alcanzó en las lindes de la explanada de Fionn. Al verlo aproximarse, Brogan sintió como algo oscuro le cerraba el pecho, como si el mundo estuviera a punto de romperse. «Rhiannon», gritó Faelan. «Ha desaparecido. La han raptado». El nombre la atravesó como una hoja. «No. No ella». «¿Quién?», exigió con una calma que no sentía. «¿Quién se la llevó?». «No lo sé. Tal vez Taran tenga más noticias cuando regreses». La furia lo cegó. Si algo le ocurría. No terminó el pensamiento. Faelan lo detuvo con la voz, pero Brogan ya cabalgaba. «No puedo perderla. No ahora. No después de haber aprendido a vivir para ella». La noche cayó mientras subía el camino hacia su hogar. Rezó como no lo había hecho en años, prometiendo palabras que había guardado por orgullo. «Te amo», pensó, con una urgencia que le dolía. «Dios, deja que no sea tarde». Allí, gritó un centinela desde el risco. «Un jinete». A la luz de la luna, una figura se acercaba. Lo interceptaron antes de que desmontara. «Traigo un mensaje para el Laird», dijo el hombre tembloroso entregando un pergamino. Brogan lo leyó. Cada palabra era una herida. Al final subrayado brillaba un rastro falso, «Lo que tú digas». No escribiría así, supo. Jamás. Agarró al mensajero del cuello y lo arrancó del caballo. «Esto es una mentira», dijo con voz mortal. «Y tú también». No aflojó hasta que el hombre habló. Cuando terminó, Brogan lo soltó con desprecio. «Átalo», ordenó a Faelan. «Vendrá con nosotros. Si vuelve a mentir, rezará por morir». La cabaña surgió entre sombras. Una vela encendida, humo reciente. «Está aquí», supo Brogan con una certeza feroz. Taran contó a los hombres. Los Maceo encerraron el cerco en silencio. Brogan cayó sobre el guardia de la puerta como un espectro y lo mató sin ruido. La puerta cedió bajo su patada. Dentro, Osrich despertó sabiendo que era el final. «¿Matadla?», gritó. Rhiannon no dudó. «No moriré así». Se lanzó contra Brenach con toda su fuerza. El cuerpo cayó, el cuello quebrado. Silencio. Brogan atravesó a Osrich sin piedad. La sangre cayó al suelo junto con la amenaza. «¿Rhiannon?».
Ella bajó a trompicones y se estrelló contra él, llorando. Sabía que vendría, pensó, aferrándose a su pecho como a la vida misma. No te perderé, juró Brogan sosteniéndola. Nunca. Ella se apartó, presa aún del terror. Mi padre. Osrich lo tiene. Brogan la detuvo firme. Está a salvo. ¿Con los Macael? Mañana lo verás. El alivio la quebró. Brogan la alzó en brazos, sintiendo su peso como una promesa cumplida. Llévame a casa, susurró ella, apoyando la cabeza en su hombro. Y por primera vez desde que la noche había caído, Brogan supo que la había recuperado. Capítulo 55. El oro que duerme. El encuentro entre Brogan y el padre de Rhiannon fue correcto pero tenso. Dos hombres acostumbrados a mandar midiéndose en silencio. No me lo arrebates, pensó Brogan sin orgullo visible, aunque con el pulso firme. El varón por su parte observó. Y al ver cómo Brogan cuidaba a su hija, cómo la miraba, comprendió que no estaba perdiéndola sino entregándola a manos seguras. Está a salvo, aceptó al fin. La cena fue abundante, casi festiva. Helga parecía celebrar algo antiguo, invisible. Rhiannon lo notó y sonrió, aunque una inquietud suave le recorría el pecho. Todo cambia, pensó. Y no sé aún cuánto. Fue Maribel quien la llamó aparte. Los mellizos, curiosos y culpables, aguardaban en lo alto de la escalera. Rhiannon los reprendió con ternura y los llevó a la cama. La curiosidad no es pecado, pensó, pero debe aprender a esperar. Al volver a su habitación, el fuego ardía abajo y el baúl estaba abierto. Una de las estatuas de Saint Belcroix yacía rota. Al levantarla, la luz reveló lo imposible. Oro. No un reflejo, oro verdadero escondido en el corazón de la piedra. Rhiannon tuvo que sentarse. Entonces no era un mito. El pasado respiraba bajo sus manos. Rompió la segunda estatua con un susurro de disculpa al santo inventado, y el oro volvió a brillar. Rey Grenor pensó casi riendo. ¡Qué hombre tan sabio y tan peligroso! Las piezas volvieron al baúl. El secreto, de nuevo sellado. Cuando regresó al salón, Brogan la buscó con los ojos. Al verla, exhaló. Está bien, pensó. La besó apenas y le susurró que la esperaba. Su padre sonrió al fuego cuando ella se sentó a su lado. Lo amo, dijo Rhiannon sin rodeos. Él asintió. Ya lo sabía. Más tarde, en la penumbra del lecho, aún unidos, el miedo que había callado emergió. Rhiannon habló. Brogan la escuchó como quien recibe una herida ajena. No volveré a dejarla sola, juró sin palabras. Te amo, dijo al fin con la voz temblándole. Ella lloró en silencio. Ese era el regalo, comprendió. El mismo que su madre había esperado. Hablaron de su padre, de los niños, de la casa. Y entonces Rhiannon le contó lo del oro. Brogan quedó inmóvil. Así que era verdad. Ella le narró la historia completa. El rey que inventó un santo, consagró un reino y engañó al mundo para salvar a su pueblo de la codicia y de la cruz. El oro escondido no era riqueza sino defensa. Legado, pensó Brogan. No existe Saint Belcroix, susurró ella. Pero salvó a su gente, respondió él tras un largo silencio. Decidieron guardar el secreto. No por temor sino por responsabilidad. Algunas verdades pesan demasiado para ser dichas, pensó Rhiannon. Nuestros hijos lo heredarán, dijo. Y protegerán lo que no debe poseerse. Brogan sonrió, empujándola suavemente hacia la almohada. Entonces haré mi parte asegurándome de que existan herederos. Ella rió en la oscuridad, mientras el fuego se apagaba lentamente. El oro dormía en piedra. El amor no. El amor como custodia. La noche había avanzado sin ruido. El fuego, reducido a brasas, respiraba lentamente, como si también escuchara. Rhiannon permanecía apoyada contra Brogan, el rostro oculto en la curva de su cuello.
Aquí pensó, no hay peligro. Sentía el latido de él bajo su mejilla, firme, constante. El mismo pulso que la había encontrado en la oscuridad, que la había traído de regreso. Brogan deslizó los dedos por su espalda con una lentitud casi reverente. No es solo deseo, comprendió. Es pertenencia elegida. Ella no temblaba de miedo, sino de algo más hondo, la certeza de ser vista. Cuando hablaste del legado, murmuró él, pensé que hablábamos de esto. Sus labios rozaron su sien. Rhiannon alzó el rostro para mirarlo. En la penumbra sus ojos parecían más antiguos, más vivos. Sí, respondió. El oro duerme. Lo que despierta somos nosotros. Él la besó entonces sin urgencia. Un beso lento, profundo, que no reclamaba, sino que ofrecía. Rhiannon se aferró a su camisa, no para retenerlo, sino para sentirlo real. No, Gwira supo. Esta vez no. Brogan apoyó la frente contra la de ella, respirando su mismo aire. He vivido como si todo pudiera perderse, confesó. Como si amar fuera conceder ventaja al mundo. ¿Y ahora?, susurró ella. Ahora sé que amarte es lo único que me sostiene. La tomó en brazos con una suavidad que contrastaba con su fuerza. Rhiannon se dejó llevar, rodeándole el cuello, sintiendo cómo el mundo se estrechaba hasta ser solo ese espacio entre ambos. La cama los recibió como un refugio antiguo, un lugar que los esperaba desde antes. No hubo prisa. No la necesitaban. Las manos de Brogan recorrieron su piel como si aprendieran un idioma sagrado, uno que no se graba con fuego, sino con atención. Rhiannon cerró los ojos. Esto no borra el pasado, pensó, pero lo aquieta. Brogan, su voz era un hilo cálido. No me sueltes cuando amanezca. Él la besó de nuevo, más hondo, más cierto. No volveré a dejarte, dijo. Ni en la luz ni en la sombra. Se movieron juntos como se mueven las mareas, sin violencia, sin palabras innecesarias. El deseo no fue una llama voraz, sino un calor envolvente antiguo que los reconocía. Rhiannon sintió cómo su cuerpo respondía no al hambre, sino a la confianza. Así se ama cuando no hay que defenderse, pensó. Cuando finalmente descansaron, ella quedó sobre su pecho, escuchando el eco de su respiración. Brogan cerró los ojos, una mano firme en su espalda, anclándola al presente. Nuestro secreto, murmuró él, no será el oro. Rhiannon sonrió, medio dormida. No. ¿Será esto? El fuego terminó de apagarse. La noche los cubrió. Y el legado por fin encontró descanso en dos cuerpos que se habían elegido sin miedo. Epílogo. Un año después. Aquello que no se dijo. El amanecer los encontró lejos de la fortaleza. Cabalgaban sin escolta, siguiendo el sendero que bordeaba el lago, donde el agua permanecía quieta como una promesa aún no dicha. El mundo parecía haberse recogido para dejarlos pasar. Brogan desmontó primero y se adentró en la orilla, arremangándose las mangas para lavarse el rostro y los brazos. El frío del agua lo hizo aspirar con fuerza, pero no retrocedió. Se inclinó, dejando que el esfuerzo de los últimos días se disolviera en el lago. Rhiannon lo observaba desde la hierba. El viento jugaba con su cabello y con el borde de su manto. No había miedo en ella. Solo una certeza que había madurado en silencio. Brogan se enderezó y al verla, le tendió la mano mojada. «Ven», dijo. «El agua está limpia». Ella se acercó, pero no entró del todo. Se agachó junto a él y dejó que el agua le cubriera los dedos. Sonrió cuando Brogan con un gesto leve le salpicó el vestido. Rhiannon respondió del mismo modo, riendo hasta que el sonido quedó suspendido entre ambos como algo precioso. Entonces guardó silencio. Brogan, dijo al fin. Él percibió el cambio en su voz y volvió el rostro hacia ella. Rhiannon no bajó la mirada. Le sostuvo los ojos con una calma nueva, más honda. «Hay algo que debes saber». Brogan se incorporó despacio, como si el mundo pudiera quebrarse si se movía con brusquedad.
Dímelo. Ella tomó su mano y la guió hasta su vientre, apoyándola allí con un gesto firme, sin solemnidad excesiva. Solo verdad. No cabalgamos solos, susurró. El tiempo pareció detenerse. Brogan no habló. No retiró la mano. La dejó allí, como quien toca tierra después de una larga travesía. Cuando alzó la vista, sus ojos estaban llenos de algo que no era sorpresa sino reconocimiento. Nuestro hijo, dijo en voz baja. No como una pregunta, sino como un nombre que ya existía. Rhiannon asintió. Brogan la atrajo hacia sí con cuidado, como si el mundo hubiera cambiado de peso. Apoyó la frente en su cabello y cerró los ojos. Entonces el lago recordará este día, murmuró. Y la tierra también. Ella sonrió contra su pecho. No quería decirlo entre muros, confesó. Quería que el cielo lo oyera primero. Brogan la besó, lento, sin urgencia, con la misma devoción con la que había aprendido a amarla. El agua seguía meciéndose a sus pies, indiferente y eterna. Juntos permanecieron allí un momento más, sabiendo que el futuro no sería fácil pero sí verdadero. Y por primera vez el legado no fue una carga. Fue vida. Fin. Nota de la autora. Hay historias que comienzan como intrigas de poder y terminan revelándose como preguntas esenciales. Esta es una de ellas. Al escribir esta novela comprendí que no estaba contando solo un romance ni una lucha por territorios, sino un conflicto más profundo y persistente, la manera en que los seres humanos buscamos pertenecer, aun cuando ese deseo nos empuja a la violencia, al juicio o al odio compartido. El mundo que rodea a Rhiannon y Brogan está tejido de sospechas, ambiciones, traiciones heredadas. Ingleses y escoceses, reyes y clanes, padres e hijos, nadie queda indemne. No hay pueblos enteros que puedan reclamarse inocentes, porque el miedo, cuando se vuelve norma, acaba organizando a las comunidades desde la exclusión. Nombrar al enemigo se convierte entonces en una forma de identidad. Atacar en una manera de existir. En ese contexto aparece el rey Juan, llamado sin tierra no solo porque perdió dominios, sino porque gobierna desde la carencia. Su poder no nace del arraigo ni del cuidado, sino de la fragmentación. Necesita dividir, prometer, humillar porque no sabe crear. En él, la autoridad se vuelve ruido, y el ruido intenta suplir la ausencia de legitimidad interior. No es un villano aislado, sino el síntoma de una lógica antigua y todavía vigente, la creencia de que el dominio sustituye al amor. Frente a esa lógica, Rhiannon y Brogan no se erigen como héroes perfectos. Son humanos, atravesados por heridas, orgullos, silencios. Pero hay algo que los sostiene. Rhiannon, con su lucidez y su memoria, encarna la tierra que recuerda. Sabe que el odio cohesiona pero también encadena. Brogan, enraizado en el deber y en el cuidado, representa una forma de fuerza que no necesita exhibirse. Juntos aprenden que amar no es refugiarse del mundo, sino permanecer abiertos dentro de él. El hallazgo del oro oculto en las estatuas de Saint-Valcroix no es solo un giro narrativo, sino una metáfora central de la historia. El rey Grenor comprendió que la riqueza visible despierta codicia y destruye comunidades. Por eso la escondió, la veló, la confió al tiempo y a la transmisión silenciosa. Ese oro no sirve para conquistar, sino para preservar. No pertenece a un hombre, sino a un linaje. No es poder inmediato, sino responsabilidad futura. Así ocurre también con el amor en esta novela. No es un estallido que arrasa, sino una herencia que se cuida. No grita, no humilla, no divide. Se transmite. Se protege. Se ofrece como posibilidad. Escribí esta historia con la convicción de que la creación, ya sea de vínculos, de familias, de comunidades o de mundos, nace siempre del mismo lugar, la unidad. No una unidad ingenua, sino una que reconoce la herida sin hacer de ella un estandarte. Amar aquí no es negar la oscuridad, sino negarse a gobernar desde ella. Quizá ese sea el legado que esta novela propone, no la espada alzada, sino la espada velada,
No el poder que derriba, sino el que sostiene. No la pertenencia que se construye contra otros, sino la que nace del cuidado mutuo. Si estas páginas dejan algo en quien las lea, ojalá sea esta certeza íntima, que el amor no es una debilidad, que la creación es un acto ético, y que incluso en los mundos más endurecidos por la intriga y el miedo siempre existe la posibilidad de elegir de nuevo. Gracias por leer. Gracias por acompañar este viaje entre sombras, memoria y promesa. Creo cada vez con más claridad que las historias no se inventan, se recuerdan. Son semillas antiguas que despiertan cuando estamos listos para mirarlas sin miedo. Con gratitud profunda y el corazón abierto. Anya Lisander.